El día de hoy vamos a hablar sobre la adquisición del lenguaje, según Noam Chomsky. Antes de comenzar a explicar la adquisición del lenguaje, es necesario dar a conocer quién es aquella persona que lo creó o lo explicó de esta manera. Bueno, Abraham Noam Chomsky es un lingüista, filósofo y activista estadounidense. Nació el 7 de diciembre de 1928. Actualmente se encuentra vivo y tiene una edad de 88 años. Un hito importante es que es el lingüista más reconocido en el siglo XX, gracias a la creación de su teoría sobre la adquisición del lenguaje. Antes de explicar la teoría chomskiana, es necesario dar a conocer qué es el lenguaje, ya que muchas personas pueden tener diversos conocimientos o distintos conocimientos sobre qué es el lenguaje en sí. Es por eso que la pregunta va hacia ti. Para ti, ¿qué es el lenguaje? Bueno, continuando con la presentación, según la Real Academia Española, la RAE, el lenguaje es toda aquella expresión realizada por el hombre en donde, valga la redundancia, expresa sus sentimientos o emociones. Vamos con el primer concepto de Chomsky, llamado gramática generativa. La gramática generativa consiste en todos aquellos teoremas que llevan en sí a dos oraciones o a una oración que está formada de manera correcta, por decirlo así. Se encarga de ver y formar este tipo de oraciones. La gramática generativa es una hipótesis innata de la adquisición del lenguaje y propone explicar el conocimiento que el hablante tiene de su lengua. ¿Qué es lo que quiero explicar con esto? Que según Chomsky, lo que sucede es que cada hablante, cada persona, en esta ocasión cada infante o cada niño, posee en su cerebro o en sus genes la capacidad de adquirir el lenguaje o la capacidad de poseer el lenguaje en sí. Es por eso que dice, propone explicar el conocimiento que el hablante tiene de su lengua, es decir, todo aquello que el hablante posee previamente de su lengua, antes de adquirir los conocimientos que se obtendrán con el tiempo. Continuando con los temas o los puntos chomskianos, encontramos la gramática universal, concepto que a la vez ya existía con anterioridad, pero Chomsky profundiza y habla principalmente de aquello, uniéndolo a lo que era su gramática generativa. La gramática universal se caracteriza principalmente por englobar a todos los países y todos los idiomas en un solo punto. Lo que quiere decir Chomsky con la gramática universal es que sea cual sea tu idioma, sea cual sea tu país, vas a poseer el gen que te permite adquirir o aprender el lenguaje. Volviendo a lo que es gramática generativa. Con estos conceptos de gramática generativa, que es en sí la formulación de los sintagmas, es decir, la formulación de las palabras, la coherencia que poseen entre ellas, y la gramática universal, que es en general todo lo que sucede alrededor, sin importar de dónde sea, sin importar tu idioma, tu origen, sin importar absolutamente nada, nos permiten crear o formularnos la siguiente pregunta. ¿Qué conocimientos tiene el hablante que le permiten construir y crear oraciones que nunca ha oído? Quiero que piensen lo siguiente. Si yo soy un bebé, o ustedes conocen a algún bebé, y este bebé ha escuchado netamente las palabras de sus padres alrededor, de la gente en sí que lo rodea, y este va aumentando en su mente los conocimientos de estas palabras gracias a lo que sucede a su alrededor. Pero ya, veamos que este bebé crece, y la primera palabra que escucha decir es mamá. Podemos deducir que esta palabra, mamá, la adquirió gracias a la voz o al conocimiento que hay alrededor de él. Ahora, si logramos o nos ponemos a pensar en relación al resto de las palabras que el mismo infante fue adquiriendo, si analizamos
a este mismo bebé ya en una etapa más adulta de su vida. Aparte de todas las palabras que adquirió por los oyentes, como vuelvo a repetir, esta persona o este niño, ¿cómo piensan que pudo decir, digamos de esta manera, mi mamá es fea? ¿Ustedes creen que eso lo va a escuchar de la mamá? ¿Lo aprendió que la mamá dijo mi mamá es fea y por eso el niño lo aprendió y lo imitó? Aquí es donde Chomsky recalca de que cada persona, sin importar quién, posee en sus genes la capacidad del habla. Lo que quiere decir que éste puede crear, idear palabras sin necesidad de haberlas escuchado o haberlas visto con anterioridad. Esa es la capacidad que tiene el ser humano. Podemos crear palabras aunque no las hayamos escuchado antes. Un ejemplo, miren, acá tengo a una madre con su bebé y tenemos la siguiente frase. Un bebé está entre tres mujeres diferentes, pero todas hablan como si fueran su madre. Pero el bebé realiza algún gesto, una sonrisa en este caso, en donde demuestra y reconoce el habla de su verdadera madre. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el bebé tiene en su mente ya grabado lo que es la voz de su madre y conoce las palabras que le emite su madre, permitiéndole reconocer lo que era realmente suyo. Porque como vuelvo a repetir, aunque las otras madres que se encuentran acá estuvieran interpretándose de igual manera, hablando igual a lo que era el bebé, este supo identificar, siendo un bebé, piensen que el bebé no tiene las mismas capacidades o no se le entrega las mismas capacidades que a una persona más adulta, un niño o un adolescente, y pudo reconocer fácilmente a su madre entregando alguna representación de ello. Ahora vamos a explicar un poco nuevamente el concepto del lenguaje, en donde decimos que el lenguaje es una propiedad de la mente, la cual te permite crear palabras nuevas. Como tenemos acá, se usa de modo creativo, es decir, la lengua o el lenguaje te permite la creación de frases o palabras nuevas. Es importante sí que estas tengan coherencia entre ellas, para que la sintaxis, es decir, el orden, la gramática, todo lo que tienen las palabras en sí, sea correcta y la oración que se esté creando la entiendan los demás. El lenguaje al igual nos permite entender y crear palabras que nunca fueron enseñadas, al igual como lo hablamos anteriormente, con la pregunta que nos formulamos. Esto nos permite crear palabras que nunca fueron enseñadas. Digamos, nuevamente que tú eres el niñito este que está en la letra B. El niñito que está en la letra B vivió toda su vida con sus padres, pero hay palabras que este niñito jamás escuchó. Jamás escuchó decir de sus padres. Por ejemplo, a ver, si nos ponemos a pensar en una relación que podría realizar el niño, las palabras comunes pueden decir quiero agua, que son palabras que puede escuchar, pero digamos que este niño nunca salió de su casa, pero este supo decir quiero manejar, ya, digamos aquí, quiero manejar, ya, manejar. Este niño, aunque nunca antes había escuchado, por ejemplo, la palabra manejar o el quiero, pudo expresarla y crear una palabra que nunca fue enseñada. Tal vez esta palabra sí, puede ser que el niño la haya escuchado, pero siendo tan pequeño, ¿cómo fue que se le ocurrió idear y crear una palabra que posiblemente él no haya escuchado nunca antes? Esto es lo que quiere explicar Chomsky al decir que el lenguaje crea, el lenguaje te permite crear nuevas cosas y entender palabras que jamás en tu vida antes habías escuchado. Continuando, llegamos nuevamente a lo genéticamente programado, en donde es importantísimo volver a recalcar que Chomsky destaca que los genes que posee el niño, es decir, toda la información que va adquiriendo, digamos que esta es su mente,
imagínense que esto es un cerebro, ya es un cerebro, ya lo sé eso y todo. En esta parte, digamos, ya está guardada el gen de el habla, por decirlo así, toda la capacidad. Pero hay algo que destaca Chomsky de esto. En su teoría resalta en diversas ocasiones que no necesariamente al poseer el gen del habla quiere decir que la persona va a aprender a hablar inmediatamente. Se tiene que estimular este gen para que este niño o persona sea capaz de generar y crear por medio de la lengua nuevas palabras. En modo de conclusión general, con ejemplificaciones que les voy a dar ahora, podemos decir entonces que Chomsky planteó la teoría de la adquisición del lenguaje mediante el innatismo. Es decir, tú naces ya con la capacidad de hablar. Ya tienes en tus genes la capacidad de hablar. Eso es lo que Chomsky plantea. Y aquí es donde volvemos un poco atrás, permítanme volver acá y mostrarles nuevamente lo genéticamente programado. Entonces decimos que todo estaba previamente ya designado para que el niño, como volvemos a repetir en diversas ocasiones, pudiese aprender lo que realmente debía. Tenemos entonces también la gramática universal y la gramática generativa. Volvemos entonces con estos puntos importantes para la conclusión final. Repetimos que la gramática generativa, es decir, la que viene en los genes, era la que te forma en sí los temas o las teorías para formular las oraciones de forma correcta con su sintaxis. Quiere decir que todo sea formado correctamente, con su coherencia, con su cohesión, y tú lo entiendas y lo comprendas finalmente, con la adquisición y creación de las nuevas palabras. Y la universal que tenemos acá, la gramática universal, es que todo el mundo, a pesar de quién seas, tiene el gen del habla en su interior. Para hablar de esto de la gramática universal y del gen del habla en su interior, sin importar la persona que sea, hablando en tema de lo universal, podríamos destacar, o podrían preguntarse ustedes, cómo una persona con dificultades para escuchar podría adquirir la capacidad del habla. Es decir, una persona sorda, ¿cómo aprende a hablar si no podría? Ya que, ¿cómo le decís tú hola si él no te va a entender? Pero lo que pueden hacer aquí las personas, y lo que refuta y recalca más la teoría chomskiana, es lo siguiente. A un niño que se encuentre con dificultades para el aprendizaje correcto, la comunicación y el habla, podrían capacitarlo lentamente en un proceso el cual le permitirá comunicarse finalmente. ¿Cómo harían esto? Gracias a Chomsky podemos deducir lo siguiente. No deducir más que nada, sino que justificar lo que él estaba planteando. Ya que una persona sorda puede igualmente aprender a comunicarse tanto por la escritura como por unas expresiones verbales, orales. Por ejemplo, hubo un caso en donde un niño que era sordo se pudo finalmente comunicar. Y es no solo un caso, existen mundialmente muchos casos en donde la gente que es sorda o ciega se puede comunicar y aprende a hablar gracias a esto. Porque si pensamos, ¿cómo una persona que nunca en su vida antes se había comunicado con otra, no había tenido la oportunidad o la forma de hacerlo, aprende de una forma o de una manera tan rápida la capacidad del habla? ¿Cómo un niño sordo puede aprender en menos de 3 meses, digámoslo así, a comunicarse correctamente con el resto de las personas? ¿Cómo un niño ciego puede aprender a comunicarse con el resto de las personas a una capacidad impresionante? Esto es gracias a que ellos ya poseían en su cerebro el gen del habla. Ya poseían la capacidad de poder comunicarse con el resto de las personas. Porque según la teoría chomskiana, todo ya estaba almacenado en el cerebro. Y es por eso que tenemos la gramática generativa. Y volvemos entonces acá, para terminar ya con todo lo genéticamente programado. Estos niños, tanto el ciego como el sordo, se pudieron comunicar, pudieron expresarse por lo genéticamente programado.
como Chomsky lo planteó en diversas ocasiones. Como ya poseían en su cerebro los genes capaces de expresarse y los estimularon correctamente gracias al aprendizaje que le entregaron a aquellas personas, esos niños pudieron principalmente adquirir la capacidad de comunicación y de habla gracias a estos genes que tenían en su cerebro o estaban al interior de su cuerpo. Chomsky, si lo comparamos con estos dos ejemplos que les di, del niño ciego y del niño sordo, está cumpliendo y está dentro de los parámetros y su teoría estaría en lo correcto. Y con esto ya estaríamos entonces concluyendo lo que es la presentación de Chomsky. ¿Qué más le puedo decir? Recalcar nuevamente los últimos puntos que hemos reiterado. Chomsky dice que el niño tiene en sus genes el gen del habla o la capacidad del habla, pero tiene que ir desarrollándolo con el tiempo gracias a diferentes estímulos. Si no hay estímulos, no lo puede desarrollar. Si hay estímulos, se va desarrollando lentamente, poco a poco, permitiéndole la creación y el entendimiento de nuevas palabras. Con esto concluimos entonces la presentación de la adquisición del lenguaje según Chomsky.